Antes de que existieran marcas, carreteras o incluso la palabra automóvil, el mundo se movía a base de fuerza animal, vapor y paciencia. Durante siglos, la idea de un vehículo que se moviera por sí solo parecía más cercana a la fantasía que a la ingeniería. Sin embargo, como casi todas las grandes revoluciones, todo comenzó con una pregunta sencilla para su época. ¿Y si un carruaje no necesitara caballos? A finales del siglo XVIII y principios del XIX, Europa vivía una transformación brutal. La revolución industrial estaba cambiando fábricas, ciudades y la manera en la que el ser humano entendía el trabajo. El vapor ya movía trenes y máquinas enormes, pero nadie lo veía como algo práctico o para un vehículo personal. Los primeros intentos existieron, pero eran lentos, poco confiables y sobre todo ridículamente grandes. Más experimentos científicos que soluciones reales. Durante décadas, inventores en Francia, Inglaterra y Alemania jugaron con motores, calderas y engranajes, sin llegar a algo verdaderamente funcional. El gran problema era siempre el mismo: el tamaño, el peso y el control. Un vehículo debía ser lo suficientemente pequeño para circular por caminos normales, pero también lo bastante potente como para moverse sin ayuda externa. Parecía una contradicción imposible. Y entonces aparece un nombre que cambiaría todo, aunque en su momento casi nadie lo notó: Carl Benz. Benz no era un soñador extravagante, era un ingeniero obsesivo. No buscaba impresionar, buscaba que funcionara. Mientras otros seguían apostando por el vapor, él puso su fe en algo mucho más compacto y en ese entonces subestimado: el motor de combustión interna. Un motor pequeño, ligero y capaz de funcionar con gasolina, un combustible que apenas comenzaba a usarse. En 1885, después de años de fracasos, ajustes y burlas, Carl Benz terminó su creación más importante, el Benz-Patent Motorwagen. No parecía un auto como lo conocemos hoy. Tenía 3 ruedas, una estructura frágil y un diseño que recordaba más a un carruaje extraño que a un vehículo moderno. Pero había algo revolucionario en él. Se movía solo, sin caballos, sin rieles, sin ayuda externa. En 1886, Benz registró oficialmente su invento. Ese momento es clave, porque no solo fue una prueba o un experimento, fue el primer vehículo diseñado desde cero para ser impulsado por un motor de combustión interna. No una adaptación, no una curiosidad científica, un vehículo pensado para circular por caminos reales. Al principio, el mundo reaccionó con desconfianza. Algunos lo veían como peligroso, otros como una moda absurda. La velocidad era baja, el ruido extraño y el olor a gasolina incomodaba. Nadie imaginaba que ese artefacto torpe estaba plantando la semilla de una de las industrias más grandes de la historia humana. Pero lo más irónico es que el verdadero momento histórico no ocurrió en un laboratorio ni frente a inversionistas. Ocurrió cuando Berta Benz, esposa de Carl, tocó el Motorwagen sin permiso y realizó el primer viaje largo en automóvil de la historia. Más de 100 kilómetros, resolviendo problemas mecánicos en el camino, inventando soluciones sobre la marcha y demostrando algo crucial: el auto no solo funcionaba, era útil. Ese viaje no solo validó el intento, cambió la percepción del mundo para siempre, porque desde ese punto, el nuevo invento, el nuevo automóvil, dejó de ser una idea y se convirtió en un futuro inevitable. Y lo que vino después no fue una evolución lenta, fue una explosión. Carl Benz no cambió el mundo de un día para otro. De hecho, durante mucho tiempo nadie parecía entender qué acababa de crear. Cuando el Patent Motorwagen comenzó a rodar por las calles, no fue recibido con aplausos ni admiración. Fue recibido con miedo, burlas y desconfianza. La gente estaba acostumbrada a los caballos, al sonido de los cascos sobre el suelo, al ritmo lento y predecible del transporte de la época. Y de pronto,
aparece una máquina que se mueve sola, sin animales, sin riendas, sin cochero. Para muchos, eso no era un progreso, era brujería, era peligro, era algo que simplemente no debía existir. El motor hacía ruido, vibraba, soltaba humo y tenía un olor muy extraño. Las personas se apartaban del camino. Algunos incluso se persinaban, otros se reían nada más. Incluso las autoridades veían el automóvil como un problema. En algunos lugares se empezaron a imponer restricciones absurdas, como límites de velocidad ridículamente bajos, o la obligación de que alguien caminara delante del vehículo avisando que venía una máquina. Carl Benz estaba convencido de su creación, pero el mundo todavía no estaba listo para aceptarla. Y aquí es donde la historia da un giro clave. Mientras Carl dudaba, mientras los ingenieros se alejaban y el público se burlaba, una persona que sí entendió lo que ese invento significaba, su esposa, Bertha Benz. En 1888, sin avisarle a nadie, Bertha tomó el Patent Motorwagen junto a sus hijos y realizó el primer viaje largo en automóvil de la historia. No fue un paseo simbólico, fue una travesía real. Más de 100 kilómetros ida y vuelta por caminos de tierra sin señalización, sin estaciones de servicio, sin precedentes. Durante el trayecto, el coche se averió varias veces. ¿Y qué hizo Bertha? Lo reparó ella misma. Usó una horquilla para destapar una línea de combustible. Compró un solvente en una farmacia para usarlo como combustible, creando, sin saberlo, la primera gasolinera del mundo. Mejoró los frenos durante el viaje, inventando el concepto de las balatas. Ese viaje no solo aprobó que el auto funcionaba, demostró algo mucho más importante, que el automóvil podía ser útil en la vida real. Cuando regresó, Carl Benz entendió que su invento no era solo una curiosidad mecánica, era una herramienta, un medio de transporte con futuro. A finales del siglo XIX, el mundo no pensaba en velocidad, no pensaba en independencia, no pensaba en movilidad personal. El caballo era suficiente. Las ciudades estaban diseñadas para él. Las carreteras no existían como tal. Y la idea de recorrer largas distancias sin depender de un animal parecía simplemente innecesaria. Pero por eso el automóvil no triunfó de inmediato. No porque fuera malo, sino porque llegó antes de que el mundo lo necesitara. Pero cada avance tecnológico importante ha pasado por lo mismo. Primero se ridiculiza, luego se cuestiona y finalmente se vuelve indispensable. Después del viaje de Bertha, el interés comenzó a crecer lentamente, pero muy lentamente. El Patent Motorwagen seguía siendo frágil, ruidoso y complicado de usar, pero ahora tenía algo que antes no: una prueba real de que funcionaba. Carl Benz empezó a mejorar el diseño. Otros inventores comenzaron a copiar la idea, y sin que nadie lo notara, el mundo estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. El automóvil todavía no dominaba las calles, pero ya había demostrado algo fundamental: el futuro no necesita caballos. En un mundo donde el animal y la fuerza animal era indispensable, aquella frase era simplemente absurda. Cuando el primer automóvil ya existía, cuando ya podía moverse por sí solo y dejar atrás al caballo, el verdadero cambio no ocurrió en los talleres, ocurrió en la mente de las personas. Porque el auto no solo era una máquina nueva, era una idea peligrosa. Por primera vez en la historia, un ser humano podía decidir cuándo salir, hacia dónde ir y qué tan lejos llegar, sin depender de animales, sin depender de horarios externos, sin depender de caminos establecidos durante siglos. Eso alteró completamente la forma en la que se entendía el mundo. Las ciudades
Empezaron a cambiar incluso antes de que hubiera autos suficientes para notarlo. La distancia dejaron de medirse en días y comenzaron a medirse en horas. Los caminos, que antes solo conectaban pueblos cercanos, ahora tenían que pensar en algo más grande, un movimiento constante. El automóvil creó una necesidad que antes no existía. Gasolineras, señales de tránsito, reglas nuevas, profesiones nuevas, infraestructura nueva. Y algo todavía más importante, creó una nueva forma de pensar el futuro. Hasta ese momento, el progreso era lento, gradual, casi invisible. Pero el automóvil demostró que una sola invención podía cambiarlo todo en cuestión de años. No fue inmediato. Durante mucho tiempo el auto fue visto como un juguete caro, peligroso e innecesario. La gente desconfiaba de esas máquinas ruidosas que asustaban a los caballos y rompían la tranquilidad de los pueblos. En algún punto hubo protestas, hubo leyes absurdas, hubo límites ridículos de velocidad, todo para intentar frenar algo que ya no podía detenerse. Porque el auto no avanzaba solo por su motor, avanzaba por deseo humano, deseo de libertad, deseo de control y deseo de ir más lejos. Ese deseo fue el que empujó a otros inventores, otras marcas y otras mentes a mejorar lo que ya existía. El primer auto jamás creado no fue perfecto, ni rápido ni cómodo, pero fue suficiente. Suficiente para romper una línea que había permanecido intacta durante miles de años. Antes de él, el mundo se movía al ritmo de los animales. Después de él, el mundo empezó a moverse al ritmo de las máquinas. Todo lo que hoy conocemos, superdeportivos, autos eléctricos, carreras, cultura automotriz, viajes por carretera, incluso ciudades diseñadas alrededor del coche, nace de ese primer intento torpe de hacer que una máquina se moviera sola. El automóvil no nació para ser hermoso, nació para funcionar, y al hacerlo, cambió la historia humana para siempre. Porque al final, cuando apagamos la cámara y dejamos de hablar de engranes, motores primitivos y nombres que hoy parecen lejanos, es algo mucho más grande que un simple invento. Porque el primer auto no solo fue una máquina, una ruptura con todo lo anterior. Antes de ese momento, el mundo se movía al ritmo de los animales, del viento o de la fuerza humana. Después de ese momento, el ser humano decidió que no iba a esperar más. Decidió controlar el movimiento, la velocidad, la distancia. Decidió que el tiempo también podía cortarse. Ese primer auto era lento, ruidoso, incómodo y poco confiable, pero también era una promesa, la promesa de que el mundo ya no volvería a ser pequeño, de que las ciudades crecerían, los caminos unirían países y las ideas viajarían tan rápido como las personas. Todo lo que hoy damos por sentado, los viajes, las carreteras, la industria, incluso la cultura del automóvil, nació de ese momento torpe y experimental, cuando alguien se atrevió a pensar. La historia del automóvil no empieza con velocidad, empieza con curiosidad, con error, con fracaso y con una obsesión muy humana por ir más lejos. Y la próxima vez que veas un auto moderno, silencioso, lleno de tecnología, recuerda que todo comenzó con una máquina que apenas podía avanzar, pero que ya estaba empujando al mundo hacia el futuro. Porque a veces, los inventos más importantes no son los más rápidos, sino los que se atreven a moverse primero.